¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo segmento titulado El remanente escogido por gracia. ¿Qué es un remanente? Vamos a mirar sus definiciones o su definición más clara más adelante. Pero, según los que sostienen la doctrina de la predestinación agustiniana, ese remanente del que la Biblia habla, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo en el capítulo 9, en el capítulo 11, ese remanente es aquel grupo de personas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Pero de forma reiterativa lo digo, tal afirmación de que Dios escogió quién se salva y quién se condena desde antes de fundar el mundo no existe en ninguno de nuestros libros sagrados. Así que bienvenidos a este segmento, el cual estará dividido en dos partes, ya que es un tema de no considerarse de manera muy rápida, como se ha hecho irresponsablemente con todos estos versículos que usan para sustentar la doctrina predestinataria. Bienvenidos a este segmento, entonces, venga, acompáñenme. Bien, comencemos entonces considerando la gran similitud que existe entre el grano y la planta de trigo y el grano y la planta de la cizaña. La gran similitud que existe entre los dos granos y aún en la planta misma es algo que nos invita a considerar que la doctrina de la predestinación es algo que hay que analizar con mucho cuidado. Pues la Biblia sí menciona una predestinación, pero no es la predestinación que enseñó el obispo Agustín de Hipona, basado en su razonamiento de la Santa Escritura. Con base en esto, el apóstol Pedro mencionó en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16. Él dijo que el apóstol Pablo había hablado de cosas que son difíciles de entender. Y claro, para la descendencia de Abraham era muy complejo, era muy complicado entender cómo Dios había hecho cambios en la elección, una elección que llevaba miles de años. Y así hay otras cosas en este contexto. Por ejemplo, la predestinación. Para muchos es complicado leer los versículos que se encuentran en Efesios, en Romanos, en Pedro, y decir, pues aquí habla de una predestinación. Pero efectivamente, de nueva cuenta, no es la predestinación que enseñó el señor Agustín de Hipona y también Juan Calvino y los demás. Entonces Pedro, cuando dice que hay muchas cosas que Pablo ha enseñado que son difíciles de entender, sigue diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tengamos cuidado entonces con ese análisis bíblico, ya que puede llevar al error y a otras consecuencias. Ahora, en relación a entender ciertos temas como este, no podemos tampoco usar la escritura usando un versículo en particular, por ejemplo, como lo hiciera Juan Calvino y como lo hacen muchas personas incluso en este tiempo de ahora, que está en Romanos capítulo 11, 33, y que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Usan esto para decir que hay cosas que son sencillamente incomprensibles dentro del juicio de Dios. Pero efectivamente nunca entenderemos a cabalidad la mente de Dios porque es tan infinita como su esencia misma. Pero la Biblia es clara. Ya consideramos que la Biblia no se contradice a sí misma. Lo que tenemos que hacer es darle la interpretación correcta. Porque, entiéndase, esta predestinación enseñada por el obispo Agustín de Hipona no es algo que se encuentre en ninguno de nuestros libros sagrados. Por lo tal, cuidado. Al atribuir a una enseñanza extra bíblica, atribuirle una verdad con la misma certeza que tiene una verdad bíblica. Y mire, cuando enseñan la predestinación, la enseñan porque basado en el análisis de las escrituras, se dice que el hombre perdió su capacidad de buscar a Dios por sí mismo. Cuando falló en el Edén, según enseña la doctrina de la predestinación, el hombre perdió su razonamiento, perdió la bondad y la capacidad entonces de acercarse al Creador. Pero no fue así. Si bien Adán y Eva, con su hecho, descubrieron la maldad, ¿right? La maldad estaba allí, pero estaba dormida. Dios por eso los puso en el Edén, los protegió, etc. Ya hablamos de eso antes. Y entonces al pecar descubrieron la maldad. Pero descubrir la maldad no significa que ellos entonces habían muerto a la bondad.
El ser humano en el Edén descubrió la maldad, pero no perdió la bondad. Y eso es lo que hace la diferencia incluso. Dios busca a aquellos que todavía son buenos, aquellos que todavía en un mundo perverso se guardan para Él, aquellos, como ya hemos considerado antes, que en medio de las afrentas, en medio de las situaciones difíciles, buscan a Dios. Porque Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que entendamos que no necesariamente porque alguien dijo que el hombre es corrupto en toda su esencia, pues que así sea. Mire que en la predestinación enseña, primero que Dios, antes de fundar el mundo, destinó quién se salvaba, no por sus méritos, sino porque a Dios mismo le plació así, sin que eso esté de nuevo en ninguno de nuestros libros sagrados. Entonces hay una diferencia entre los que enseñan la doctrina de la predestinación y la verdadera predestinación, el verdadero llamado de Dios. Hay una gran diferencia entre haber sido primero conocido, llamado y luego elegido, que ese sería el remanente, y lo que enseña la predestinación calvinista, que enseña que fueron primeros elegidos, después conocidos y luego llamados. Esto es lo que defino yo entonces como el agustinianismo. En la escritura, entonces, para entenderla, es necesario comprender con claridad qué es ese remanente. Vamos a mirar ahorita versículos en donde vemos el remanente en el Antiguo Testamento, quiénes fueron, quiénes son en realidad. Y vamos a ver igualmente en el Nuevo Testamento. Por el caso contrario, se corre el riesgo de terminar aceptando y enseñando doctrinas erróneas, como se ha hecho cuando se considera este tema del remanente. La palabra remanente, pues, significa lo que queda o quienes quedan de algo. Un remanente es algo que queda. Esto tiene gran similitud con la palabra iglesia, por cierto. En el tiempo de hoy, la iglesia es el remanente. La iglesia son aquellos que buscan de Dios en todo el mundo. Están buscando de Dios, están tratando de hacer su voluntad, están tratando de sujetarse a Él de la mejor forma posible. Estas gentes son los que Dios busca, entonces, escoge y hace parte de su iglesia. Esos son el remanente. ¿Okay? Personas que saben guardarse para Dios. Un remanente es entonces lo que queda o quienes quedan de algo. Y Dios, entiéndase que siempre ha estado buscando ese remanente. Aquellos que hacen el bien son los que Dios busca para hacerles bien. Dios siempre está buscando ese remanente, como en la parábola, por ejemplo, de la oveja perdida. Habían 100 ovejas. 100 no tenían necesidad de pastoreo, estaban allí, estaban tranquilas, pero una se había perdido. Y Dios entonces fue a buscar esa oveja. En el mundo, aquellos que le muestran devoción y amor a Dios vienen a ser esa ovejita perdida, la cual Dios no tiene ningún problema en buscarla y traerla a su rebaño. Por lo tal, el apóstol Pablo dijo, si alguno ama a Dios, el tal es conocido por él. Eso está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Si alguno ama a Dios, el tal es conocido por él. Y en cuanto, de nueva cuenta, en cuanto de que el hombre no tiene la capacidad de amar a Dios por sí mismo, qué gran desacierto es aquello. Porque hay cantidad de personas en todo el mundo, no solo que aman a Dios, sino que lo buscan y quieren hacer su voluntad. Entiéndase pues, que Dios no escogió en el cielo antes de fundar el mundo a un grupo de individuos para que crean en Él, le busquen y le amen, sino que Él escoge en este mundo a quienes le creen, le buscan y le aman. Ese es el remanente. Por lo cual, dice en Joel 2:32, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Así que Dios siempre está buscando el remanente y lo está llamando. Busca primero, ve los que le aman, los llama y los hace parte de su iglesia. Con base en eso, hay una enseñanza muy hermosa que está en el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 22, versículos 1 al 14, donde se enseña que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a dicha boda. Mas estas personas no quisieron venir. Él volvió a enviar a otros siervos, diciéndoles: díganle a los convidados que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Vengan pues a la boda. Ese es Dios, siempre invitando a los que Él ya ha conocido, los cuales Él sabe que le buscan y que Él entonces ha determinado que sean salvos, los manda y los invita. Pero estas personas, como pasó con la descendencia de Abraham, entonces cierran sus corazones. Dice que estos invitados, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otros se fueron a sus negocios, y otros, tomando a los siervos que este señor había mandado, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces le dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Óigase bien, los que se creen escogidos tienen que tener incluso cuidado, porque Dios puede cambiar la elección, como ya lo ha cambiado en la historia. Lo hemos visto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces Dios fue y los destruyó. Mas los que fueron convidados, al no ser dignos, le dijo a sus siervos, les dijo: vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuanto encuentren, a cuantos halléis. Traigan a las bodas a todo el que quiera venir. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Así que la Biblia nos habla de un grupo de personas que están alrededor, están alrededor del mundo, quieren y aman a Dios. Esos son invitados y vienen. Los originales que se han creído ser llamados, ser escogidos, al cerrar sus corazones, óigase bien, habiendo sido elegidos, Dios entonces ha permitido el endurecimiento de ellos para llamar a todos aquellos que con amor le quieren servir. Cierra diciendo entonces esto en el versículo 14: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22 del 1 al 14. Muchos son llamados. El llamado es abierto. Dios llama a la descendencia de Abraham, y una vez y otra le fallan, y Dios los redime y les da medios de redención, y ellos siguen fallando. Y llega un momento donde extiende su llamado a las demás naciones de la tierra. Pero dice la Biblia que aunque Él llama a muchos, no tienen la capacidad de esos muchos de amar a Dios. Entonces Él escoge a los pocos que de verdad le quieren servir. Ese es el remanente. Bueno, dejemos hasta aquí esta primera sección. Los invito a continuar viendo la siguiente.